Las dos caras de la moneda, desempleo y delincuencia en Fusagasugá. En el municipio hoy se viven épocas de incertidumbre y desconcierto. Si bien antes era difícil encontrar trabajo, ahora con el tema de la pandemia y las restricciones del gobierno, la situación se ha tornado peor. Fusagasugá es un municipio que se encuentra ubicado a 50 minutos de Bogotá por la vía que conduce de Melgar a Girardot. Estas características hacen del territorio un lugar visitado con frecuencia por turistas, así como pensionados en busca de vivienda para su descanso, hecho que ha incentivado el negocio de la construcción y la venta de inmuebles, así como el turismo. Los eventos antes mencionados han hecho que gran parte de la economía fusagasugueña dependa de inversionistas que vienen a comprar propiedades, puesto que invierten su capital en el sector de la construcción. En los últimos meses de pandemia se ha visto afectado este nicho comercial, pues el número de inversionistas se ha reducido significativamente, disminuyendo las ventas e ingresos de las constructoras, causando que no puedan continuar con sus proyectos y en consecuencia generando desempleo y desconcierto. La situación se pone peor cuando se toca el tema de las personas provenientes del vecino país Venezuela, puesto que el municipio, aún estando ubicado en el departamento de Cundinamarca, lejos de la frontera, ha recibido la llegada de cientos de venezolanos con conocimientos en diferentes áreas como por ejemplo la mecánica, electricidad, pintura, carpintería y afines, generando una sobreoferta en la mano de obra y como consecuencia una disminución en el costo de lo que se paga por ella, sin contar con la presencia de estas personas en otros gremios como meseros, cocineros, vendedores informales. Todo lo anterior en un clima de competencia, desempleo, necesidades, situaciones y eventos delictivos en el municipio por parte de ambos grupos sociales. Por una parte, un sector de oriundos de Fusagasugá en situación de marginalidad que se enfrenta al desempleo y a la falta de recursos, y por el otro, inmigrantes que aún no logran encontrar un nicho económico en el cual desempeñarse. Entonces encuentran como solución la ejecución de actos delictivos. En referencia al marco teórico, María Ángeles Viladot es doctora en Psicología Social y Ciencias de la Educación por la Universidad Barcelona. Ha publicado diversidad de artículos académicos y libros, entre los cuales destaca Lengua y Comunicación Intergrupal y Comunicación y Grupos Sociales. En su libro Comunicación y Grupos Sociales, en el apartado titulado La amenaza del estereotipo, ella hace referencia a que los estigmas sociales pueden afectar a los logros obtenidos por los miembros de grupos desfavorecidos. Según María Viladot 2013, las personas estigmatizadas son conscientes de que los otros los pueden juzgar y sentirse amenazados, por lo que los estereotipos les adjudican, y es por eso que muy a menudo en tareas que para ellos son importantes confirman los estereotipos a través del resultado obtenido en sus tareas o conductas, es decir, la preocupación que sienten para demostrar que no se merecen los estereotipos que se les ha atribuido interfiere y afecta muy a menudo el desenvolvimiento de dichas tareas. Las personas estigmatizadas pueden además sufrir ambigüedad por atribución, que consiste en preguntarse continuamente si lo que lleva a los demás a tratarlos así son los prejuicios que tienen sobre ellos o los grupos dominantes. Los grupos estigmatizados sufren perjuicios materiales y sociales y sus objetivos y aspiraciones son frustrados continuamente por otros grupos. Incluso a veces puede instalarse en ellos un sentimiento de ineficacia y de escasas motivaciones, y en vez de luchar para cambiar la situación, pueden aceptar las condiciones que les limitan. Algunos pueden preferir la desigualdad a la inseguridad y los peligros de comprometerse en una lucha para el cambio social. Por ejemplo, Joss y Kramer 2002. Sin embargo, dicen Viladot, aunque algunas personas de grupos estigmatizados sufren una baja de autoestima, una satisfacción vital disminuida y en algunos casos depresión, la mayoría son capaces de superar dicha situación. Para este caso, las dos caras de la moneda, desempleo y delincuencia en Fusagasugá, el conflicto se presenta entre dos grupos sociales. Por un lado, un sector de oriundos de Fusagasugá en situación de marginalidad que se enfrenta al desempleo y a la falta de recursos, y por el otro, los inmigrantes que aún no logran encontrar un nicho económico en el cual desempeñarse. Entonces ellos ven como solución la ejecución de actos delictivos en algunos casos. En ese contexto, María Viladot 2013 describe: la mayoría de las personas de nuestro mundo viven en contextos que cada vez son multiétnicos,
multilingües, internacionales, a través de las fronteras. Es una actividad diaria para muchas personas y las nuevas tecnologías nos permiten a la mayoría comunicarnos y desplazarnos a través de ellas, incluso sin movernos de casa. Sin embargo, las susceptibilidades entre los grupos étnicos nacionales, religiosos y otros no parecen decrecer, y lo que es más, están creciendo en diversos sectores. Este fenómeno sugiere que comprender el modo en que las personas nos comunicamos, basándonos en nuestra pertenencia grupal y cómo la comunicación crea y mantiene esas fronteras, es un ámbito académico esencial para el siglo XXI. Comprender los procesos intergrupales que se ponen de manifiesto en el contexto de la globalización es esencial para la negociación y la convivencia saludable y pacíficamente entre las partes. En referencia a la justificación de pertinencias para el caso, en el municipio de Fusagasugá, ubicado en el territorio colombiano, se presenta un conflicto por parte de un sector de oriundos de Fusagasugá en situación de marginalidad que se enfrenta al desempleo y a la falta de recursos. Y por el otro, los inmigrantes que aún no logran encontrar un nicho económico en el cual desempeñarse. Entonces, encuentran como solución la ejecución de actos delictivos. Todo lo anterior en un clima de competencia, desempleo, necesidades, situaciones y eventos delictivos en el municipio por parte de ambos grupos sociales, a tal punto que se han creado estigmas sociales y patrones de juzgamiento generalizado que no llevan a una solución sino a un círculo vicioso que se repite una y otra vez y el cual parece aún no querer detenerse. De aquí la necesidad de pensar en una estrategia comunicacional que mitigue el impacto de un conflicto de talla internacional que ha resultado un dolor de cabeza para los altos gobiernos. Es de aclarar que una estrategia comunicacional que busque mitigar el problema, en este caso debe ir acompañada en primera instancia de un plan estructurado desde el gobierno que dé solución a la problemática, bien sea cerrando las fronteras o atendiendo a los inmigrantes como se merece un ser humano, pero sin olvidar la importancia de las personas originarias de su país. Antecedentes y evolución del conflicto. Bueno, esto está elaborado a partir del artículo recuperado del medio Letras Libres, en base a un pequeño resumen. En el año 2017 el gobierno de Nicolás Maduro decidió romper el orden constitucional por medio de la imposición de una asamblea constituyente, reemplazando así el poder legislativo legítimo de mayoría opositora. Todos los eventos sociales serían consecuencia de este acto. La crisis venezolana es producto de la deslegitimización mutua entre el gobierno y la oposición. El gobierno desconoció la elección de la mayoría opositora en 2015 y la oposición ha desconocido tanto la elección de la Asamblea Nacional Constituyente como la reelección presidencial de Maduro. Las dos partes justifican sus acciones en el texto constitucional, pero la ruptura del orden propiamente dicha se produjo como la instalación por fuera de las normas electorales y sin el referéndum previsto por la Carta Magna Chavista del 99, de un poder legislativo paralelo que usurpó las atribuciones del Parlamento. El deterioro de las condiciones de vida, el aumento de violencia criminal, la represión sistemática, la estampida incontenible de inmigrantes venezolanos e incluso las sanciones económicas de Estados Unidos contra algunos funcionarios no son el origen sino las consecuencias de una crisis política precisa. Cualquier gestión de diálogo e intermediación diplomática que se intente deberá tomar en cuenta la historia de las negociaciones frustradas de la República Dominicana en el Grupo de Lima, pero también la legitimidad negada de la Asamblea Nacional. Con respecto a la delimitación de lineamientos generales para una estrategia comunicacional en este conflicto, observamos un problema gestado en una situación de nivel internacional que ha extendido sus raíces a lo largo de Latinoamérica y ha dejado consecuencias en cada uno de sus territorios, incluso en los más pequeños, como es el caso del municipio de Fusagasugá en Colombia. Ahora bien, desarrollar los principios generales para una estrategia comunicacional implicará un enfoque generalizado a partir de un plan de gobierno orientado desde la Presidencia de la República en el que se contrate a un grupo de profesionales
para que desarrollen un proyecto social que no solo consista en una estrategia comunicacional, sino que también solucione los problemas físicos y materiales que han llevado a ambas partes a actuar de la manera en que lo vienen haciendo. Por un lado, por parte de los oriundos del municipio de Fusagasugá con el rechazo y la estigmatización, pero también por el otro los extranjeros cometiendo actos delictivos y de indisciplina en casa ajena. En ese orden de ideas, de acuerdo a todo lo planeado en el informe, se hace necesario no emplear el uso de estereotipos, puesto que los estigmas sociales pueden afectar los logros obtenidos por los miembros de grupos desfavorecidos, no juzgarlos, la preocupación que sienten para demostrar que no se merecen los estereotipos que se les ha atribuido interfiere y afecta muy a menudo en el desenvolvimiento de dichas tareas, porque según María Viladot 2013, los grupos estigmatizados sufren prejuicios materiales y sociales y sus objetivos y apariciones son frustrados continuamente por otros grupos. Incluso a veces puede instalarse en ellos un sentimiento de ineficacia y de escasas motivaciones y en vez de luchar por cambiar esa situación pueden aceptar las condiciones que se les limitan. En ese orden de ideas es necesario cambiar la mentalidad con la que las personas oriundas del municipio identifican a los extranjeros del vecino país.